Buenas tardes, bienvenidos todos los asistentes a nuestro noveno simposio de actualización en urgencias. Mi nombre es Andrés Felipe Donado More, soy residente de cuarto año de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente me desempeño como presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes Seccional Centro. Quiero agradecerles a todos por su asistencia y espero que estén disfrutando de este evento que lo hemos preparado con mucho esmero y una gran dedicación. En esta oportunidad quiero hablar sobre imágenes diagnósticas en urgencias vitales. Vamos a revisar algunas de las principales urgencias que tenemos más frecuentemente en nuestros servicios. Vamos a hablar de estos 6 temas. Primero, el ACV isquémico. Segundo, trauma craneoencefálico. Tercero, tromboembolia pulmonar. Cuarto, síndrome aórtico agudo. Quinto, infección pulmonar. Y sexto, abdomen agudo. Como vemos, algunos de estos temas ya han sido tratados a lo largo de este simposio y aquí vamos a enfocarnos en los hallazgos por imágenes para que cuando nos enfrentemos a ellas tengamos claros ciertos puntos que nos van a ayudar a enfocar al paciente aún en ausencia del radiólogo o si estamos en un centro donde la lectura tenga un tiempo mayor al requerido para la asistencia de nuestros pacientes. Entonces, arrancando con el ácido isquémico, tenemos que existen 2 tipos, que es el infarto isquémico, que corresponde al 75-80%, y el 20%, que no lo tratamos en este esquema, es el ACV hemorrágico, representa el 20% de todos los ictus o ACVs, pero en esta clasificación eh, corresponde entonces a este porcentaje, el total de pacientes que realmente van a tener un infarto agudo en las imágenes, en las neuroimágenes. Por otro lado, tenemos un 20 a un 25% de pacientes que con la sospecha de ACV isquémico van a tener otros diagnósticos que se llaman imitadores, que vamos a analizar a continuación. Y dentro de la clasificación de los infartos isquémicos verdaderos, tenemos que según la clasificación TOAST hay 5 tipos, según la etiología. Tenemos la enfermedad oclusiva de arteria mayor, es decir, la trombosis de la arteria, ya sea carótida interna, cerebral anterior, media o posterior. Bueno, y hablando de la circulación posterior, pues de las arterias vertebrales o arteria basilar o las mismas cerebrales posteriores, y las etiologías de estos, que es la más frecuente, es aterosclerosis, sobre todo intracraneal, como causa la disección, la vasculitis, la enfermedad no aterosclerótica oclusiva, eh, es decir, enfermedades vasomotoras eh, diferentes que generan oclusión del flujo, pero sin tener una obstrucción endoluminal previa. El TOS2 es la embolia cerebral que corresponde pues a la migración de un émbolo que viene desde otro territorio, otro lecho vascular diferente al carotidio vertebral y va a presentar pues la oclusión secundaria a la ocupación del lumen. Ahí tenemos la embolia paradójica cuando los pacientes tienen foramen oval, la embolia cardíaca, la ateroembolia, que en el caso de que se origine el arco aórtico, ateroembolias originadas muy proximalmente en la- en el sistema carotidio vertebral y coagulopatías. El TODUS 3 es la oclusión de pequeño vaso, a esto también se le llama eh, enfermedad de pequeño vaso o leucoencefalopatía microangiopática. Es resultado de la enfermedad de las arteriolas que nutren los lechos que generalmente están en la sustancia blanca o en los núcleos basales, que son vasos perforantes y ocasionan infartos de un tipo que se llaman lacunares, cuando miden menos de 1,5 centímetros.
Eh, los ACVs de otra etiología determinada, diferente a los vistos, por ejemplo, trauma, eh, con, eh, acompañado de lesión vascular, y ACVs de etiología indeterminada, es decir, idiopáticos, todos 5, en los que no se puede determinar la etiología después de un estudio dirigido. En la fisiopatología tenemos que el flujo sanguíneo cerebral, que viene dado en mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, tenemos que el valor normal es de 60, por encima del cual hay una perfusión normal, y por debajo de este umbral empieza a llamarse hipoperfusión. Y dentro de la categoría de hipoperfusión tenemos cuando el paciente no tiene síntomas, en este caso se llama oligoemia, generalmente con un flujo entre 22 y 60. Y tenemos por debajo de 22 la isquemia, en el que el paciente generalmente ya tiene síntomas. Dentro de la isquemia tenemos dos subcategorías. Cuando el paciente tiene un flujo entre 22 y 10, a estas zonas se le llama penumbra, generalmente ocurren en la periferia de la zona de infarto, recordando que las arterias del cerebro y las ramas leptomeningeas y las que van a ir digamos, al parénquima de la supratentorial o infratentorial, esas ramas son terminales, y la zona central es donde mayor isquemia se produce, y las colaterales pueden dar cierta irrigación a territorios que son compartidos. Entonces, por esto es que hay territorios donde en la periferia del infarto pues se genera una isquemia menor, con flujo entre 22 y 10. Y por debajo de 10 tenemos la zona central del infarto. Esta es la escalera de tiempo de las fases del infarto o del ACV isquémico. Tenemos la fase hiperaguda temprana, que son las 6 primeras horas, la fase hiperaguda tardía, entre las 6 y las 24 horas, la fase aguda, que arranca de las 24 horas a los 7 días, la fase subaguda, que va desde los 7 días hasta las 3 semanas o 21 días, y la fase crónica después de los 21 días o 3 semanas. En esto tenemos que la tomografía de cráneo simple presenta una tasa de detección baja en la fase hiperaguda. Tenemos que en las 3 primeras horas apenas 7% de pacientes pueden mostrar signos tomográficos de isquemia, y entre las 3 y 12 horas solo hasta el 20%, para una sensibilidad general del 16% y con una especificidad del 98%. Y en cambio la resonancia en las 3 primeras horas tiene una tasa de detección del 46%, en las 3 a 12 horas 81%, y en general una sensibilidad del 83% y especificidad del 96%. Así que si en nuestro medio, en nuestro hospital, tenemos solo disponibilidad de tomografía y la clínica es de un ataque cerebrovascular isquémico, aunque la tomografía sea negativa, el paciente puede tener perfectamente el ACV isquémico y hay que manejarlo como tal. En estos casos, la utilidad de la tomografía es descartar hemorragia intracraneal para poder hacer la terapia trombolítica, como ya se mencionó en una charla previa. Vamos a revisar los signos hiperagudos en la tomografía. Entonces, como primer elemento clave es la técnica. Entonces, van a ver que en los sistemas de imágenes existen dos letras o, eh, sí, dos conjuntos de letras que se llaman WW, que es el ancho de la banda, y WL, que es el nivel de banda, o en algunos sistemas se llama W al ancho y C al nivel. Entonces debemos buscar en qué parte del sistema dice esa información, y si nos deja modificarlo, lo vamos a colocar en 40 y 40. Esta es una de las ventanas más útiles para detectar con alta sensibilidad los territorios de isquemia. ¿Y qué es una isquemia, o cómo definimos el infarto? Como una zona
de pérdida de la diferenciación córtico-subcortical. Entonces, como vemos, la sustancia blanca subcortical tiene una densidad menor, como aproximadamente 25 unidades de Hounsfield, y la sustancia gris tiene una densidad en promedio como unos 30 a 35 unidades de Hounsfield. Siendo así, esta diferencia se pierde cuando hay un infarto por el edema citotóxico e iónico que ocurre en la interfaz, y por ende se pierde esa diferenciación y lo podemos apreciar claramente, por ejemplo, en esta ventana que es del mismo paciente, solo que realizada con estas especificaciones que les dije. Entonces, vemos, aquí hay que comparar ambos lados. Entonces, aquí vemos claramente que aquí hay una pérdida de la diferenciación córtico-subcortical con una hipodensidad en forma de cuña. Esa es la otra característica por la distribución de la sanguínea de la irrigación. Y bueno, eso es básicamente cómo detectar un infarto de forma sensible. Recordar utilizar la ventana 40-40. También, si el sistema no tiene la posibilidad de darle el cambio, entonces con el clic derecho generalmente o hay algún botón que dice contraste o contrastar y ahí hay que irlo moviendo a lo largo de la ventana para ir obteniendo el parámetro como lo acabamos de describir. Por otra parte, tenemos el signo de la cuerda y el signo del punto hiperdenso, que son básicamente lo mismo, solamente que la cuerda es cuando uno toma el eje longitud, cuando uno alcanza a observar el eje longitudinal del vaso, y el signo del punto es cuando uno lo toma cortado en el eje axial o perpendicular al eje longitudinal. Bueno, el signo de cuerda y del punto hiperdenso se definen como una diferencia mayor a 10 unidades Hounsfield cuando se comparan ambas arterias cerebrales medias, o una relación de densidades de 1.2 a 1, o un valor de atenuación absoluto de mayor o igual a 43 unidades Hounsfield. Esto tiene una especificidad alta y una sensibilidad baja para el diagnóstico. Ahora, hay que tener precaución porque a veces las características de adquisición hacen que las densidades sean un poquito diferentes a lo que quisiéramos determinar con estos puntos de corte, pudiendo observar densidades aún mayores y que pueden ser el resultado, como les digo, de la técnica o pueden ser también por el hematocrito del paciente, pueden tener alteraciones. En estos casos debemos apoyarnos en los signos, por ejemplo, el de la hipodensidad en cuña con pérdida de diferenciación subcortical, o lo que vamos a ver a continuación. Es decir, que para hablar de un signo de cuerda debemos tener generalmente otro signo más como para estar seguros. Eh, el signo de hipodensidad del núcleo caudado, que es un infarto de la arteria recurrente de Heubner, y se produce específicamente en la cabeza del núcleo caudado. La otra es la hipodensidad del núcleo lenticular, eh, que, que recordemos que incluye el globo pálido y putamen. Eh, entonces esa hipodensidad vamos a compararla con el lado contralateral para saber que estamos ante ese hallazgo. Bueno, y ahora en cuanto a la categorización de la severidad, está la escala ASPEX, que es la escala desarrollada en la Universidad de Alberta, en Canadá, y esta es una escala de sustracción donde el paciente arranca con 10 puntos para el tejido normal y se va sustrayendo un punto por cada zona que esté infartada. Entonces, ¿cuáles son las zonas que vamos a evaluar? Tenemos 6 que son eh, corticales, 3 del nivel, digamos, ganglio basal, donde están los núcleos de la base, es en orden anteroposterior M1, M2 y M3. M1 es del lóbulo frontal, M2 y M3 son del lóbulo temporal, y M4, M5 y M6 son
supranucleares, es decir, ya cuando no veamos los ganglios de la base, son estos, lo que ya hemos mencionado, el núcleo el núcleo caudado, el núcleo lenticular, la ínsula. Entonces ahí vamos a, a buscar un nivel superior y ahí vamos a encontrar M4, M5 y M6, que son del lóbulo frontal, M4, M5 y M6 del parietal. Entonces, todo esto es territorio de la cerebral media. ¿Por qué se hace generalmente de la cerebral media? Porque es el territorio que más se infarta. Un 80% o más de los infartos cerebrales se dan en esa parte. Y las otras cuatro localizaciones son la cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna eh, y la ínsula, un poquito más abajo, el lóbulo de la ínsula. Bueno, entonces cuando hayamos calculado el score, entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tiene infarto en M4 y en M6, es decir, que le vamos a restar 2 puntos, le va a dar un puntaje de 8 y ese puntaje entonces habla de severidad y de pronóstico. Entonces, cuando el aspect sea menor de 6, es decir, que tenga más de 4 territorios infartados, quiere decir que tiene más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media ocluido, o perdón, infartado secundario a una oclusión grave. Y en estos casos está contraindicada la trombolisis porque generalmente son oclusiones proximales, es decir, de la arteria carótida interna o del segmento proximal de las arterias, de la arteria cerebral media en este caso. Para el territorio posterior también se desarrolló un score llamado PC Aspects. También es una escala de sustracción donde se le dan 2 puntos al mesencéfalo, a cada mesencéfalo, donde está la imagen de Mickey Mouse y el puente, eh, y se le da 1 punto a cada tálamo, acá, a 1 punto a cada hemisferio, perdón, a cada lóbulo occipital, en este caso, que es territorio de la circulación posterior, aquí los vemos, y 1 punto a cada hemisferio cerebeloso. Por cada infarto, entonces, territorio de estos infartados se le da el puntaje indicado y la escala, pues también se da en sustracción y cuando es menor a 8 es cuando tiene mayor impacto sobre la mortalidad y el pronóstico del paciente. Esto indica eh, que va a tener un desenlace no favorable en el 90% con, tomando en cuenta la escala funcional modificada de ranking a los 90 días. Y esto eh, indica que no habrá significancia sobre la recanalización, sobre el efecto de la recanalización por trombolisis o trombectomía, es decir, no es favorable hacer un tratamiento porque no va a mejorar probablemente. Em, y bueno, algo importante de mencionar es que para contar cada puntico de estos, la hipodensidad debe ser superior o igual a 20% del territorio afectado. En la fase subaguda se presenta un fenómeno que es bastante curioso y que hay que conocerlo, que se llama fogging. El fogging es como si se nublara el parénquima, entonces, o se nublara el efecto del infarto. Entonces aquí vemos un infarto en fase aguda, como lo escribimos, con pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, y en una imagen tomada 10 días después, es decir, en la fase subaguda, ya el paciente parecía tener una zona normal del parénquima, pero sí hay un leve edema que está en la sustancia blanca subcortical que aumenta levemente el volumen de esta zona con respecto a la zona contralateral. Si vemos la sustancia blanca en esta zona es de menor amplitud que esta del lado izquierdo donde había ocurrido el infarto. Por otra parte, tenemos como complicaciones que se dan en la fase subaguda la transformación
perdón, desde la fase aguda, desde las primeras 24 horas, sobre todo en las primeras 48 horas, a 48 a 72 horas, se da la transformación hemorrágica e inclusive va hasta la fase subaguda, es decir, hasta las 3 semanas. Y eso corresponde a la aparición de zonas de hemorragia parenquimatosa en el sitio donde estaba el infarto previamente establecido. ¿Cuáles son los factores que predicen el riesgo de mayor riesgo de transformación hemorrágica? El infarto mayor a un tercio del territorio de la arteria cerebral media, que el volumen del infarto sea mayor a 70 mililitros, que haya hemorragia puntiforme en otra localización diferente. Eso quiere decir que el paciente probablemente tenga un problema de la coagulación adquirido o inducido o genético, eh, y que probablemente va a sangrar también en este territorio, que el paciente tenga más de 70 años y que haya poca circulación colateral, que eso se demuestra con angiotomografía. Bien, entonces llegamos al algoritmo de evaluación y manejo del ACV. Entonces, cuando el paciente tenga sospecha de ACV, debemos calcular el puntaje NIS, y el NIS cuando está entre 6 y 25, eh, existe indicación de tratamiento. Por encima de este rango mayor de 25, por la severidad y el alto riesgo de hemorragia, no hay indicación de trombolisis. Por debajo de 6 también el riesgo parece ser mayor que el beneficio terapéutico. Entonces, cuando los pacientes estén bueno, en cualquier caso de sospecha, realmente debemos hacer una tomografía de cráneo simple en los primeros 20 minutos de ingreso del paciente. Eh, Cuando el paciente tiene un puntaje menor, también hay que hacerle la tomografía, pero debemos tener en cuenta algunos imitadores del ataque cerebrovascular muy presentes, como las convulsiones, la hipoglicemia, la encefalopatía hepática, los tóxicos, el trauma, la sepsis, la enfermedad desmielinizante. Y para estos pacientes con NIS menor de 6, se está evaluando actualmente cuál es el beneficio de la terapia endovascular, que son estos ensayos que están en curso aún. Y bueno, nuestro centro va a ser cuando el paciente tenga el NIS entre 6 y 25. Bueno, y le hicimos nuestra tomografía. La tomografía mostró una hemorragia con un aspect menor a 6 o un volumen de infarto mayor a 70 mililitros. No son pacientes candidatos a reperfusión. Eh, en ese caso podemos hacerle un angiotac para caracterizar, por ejemplo, cuando sean hemorragias subaracnoideas, aneurismáticas, caracterizar la presencia de aneurismas, o si son tumores, pues es una sospecha de un tumor, o si son sospecha de malformación vascular, pues se pueden caracterizar por angiotac. Y cuando el paciente tenga un ASPEX mayor o igual a 6, entonces ya aquí arranca nuestra principal foco de terapia. Entonces, si el paciente está en ventana temprana, es decir, de menor o igual a 4.5 horas, es un candidato a reperfusión. Y aquí la sugerencia es que si existe la disponibilidad, hacerle un complemento con resonancia cerebral con o sin angioresonancia por tiempo de vuelo, que es una técnica en la que no se emplea contraste y da información complementaria, pues, sobre el calibre y el flujo de los vasos cerebrales. Eh, Aquí tenemos dos escenarios. Si estas imágenes muestran trombosis de un segmento distal, es decir, mayor o igual a M2, A2 o P2, estos son los segmentos distales después del origen de la cerebral media, anterior y posterior. Aquí el paciente es un perfecto candidato a hacer eh, trombolisis intravenosa o intraarterial según la disponibilidad. Eh, Generalmente, pues la intravenosa, como ya se revisó. Y si el paciente tiene trombosis de segmento proximal, es decir, M1, A1 o P1, aquí debemos pasar al paciente a la sala de angiografía, para hacerle una geografía por sustracción digital y que el radiólogo intervencionista, eh, o el neurocirujano endovascular, el que haya disponible, puedan observar la gravedad de la trombosis, la localización y la posibilidad de hacer una trombectomía mecánica. Cuando hay trombosis
de circulación anterior o posterior y la ventana es tardía, es decir, mayor a 4,5 horas y menor a 24 horas, se sugiere hacer una angiotomografía cerebral con perfusión o una angioresonancia cerebral con perfusión para evaluar cuánto es la zona de mismatch, es decir, la zona de diferencia entre el core del infarto y la penumbra, o perdón, entre el infarto y toda la zona con oligoemia, y ahí vamos a determinar con la diferencia entre las dos cuánto es la zona de penumbra. Si la zona de penumbra, o sea, la zona rescatable con oligoemia, tiene un volumen mayor o igual a 15 mililitros o el volumen de infarto total es menor a 70 mililitros, se recomienda hacer angiografía por sustracción digital y evaluar la posibilidad de trombectomía mecánica. Y cuando el paciente tiene una ACV de tiempo de evolución desconocido, como vimos en otra charla, es frecuente, eh, entonces una estrategia es hacerle una resonancia cerebral y si cuando se usa un signo que se llama el mismatch difusión flare, que eso indica cuando el infarto está menor a 4,5 horas, donde la difusión es positiva y el flare es negativo. O sea, tiene restricción a la difusión, pero no tiene aumento de la señal en flare. En estos casos se puede considerar que tiene una evolución menor o igual a 4,5 horas y se puede utilizar terapia intravenosa trombolítica. Y si el hallazgo es mayor a 4,5 horas, se puede hacer angiografía por sustracción digital y trombectomía mecánica. Entonces es muy importante tener presente que en las primeras 4,5 horas la terapia de elección generalmente será la trombolisis endovenosa. Y después de las 4,5 horas, no hay que dejar al paciente, eh, digamos, sin pronóstico y sin tratamiento, sino que hay que hacer lo posible para que el paciente pueda ser llevado a una sala de angiografía para hacerle el diagnóstico y el tratamiento con trombectomía mecánica, que se puede extender hasta las 24 horas. Nuestro segundo tema es el trauma craneoencefálico. Entonces vamos a revisar 7 entidades importantísimas: el hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, contusiones cerebrales, lesión axonal difusa, fracturas de cráneo y herniación cerebral. El hematoma epidural se caracteriza porque es biconvexo y se encuentra en el espacio epidural, pero por imágenes es prácticamente lo mismo, ocupa prácticamente el mismo espacio, es un espacio virtual eh, y prácticamente está, para efectos prácticos, es todo lo que rodea a la convejidad, sin meterse dentro de las fisuras, que ahí está el espacio subaracnoideo. Entonces, aquí vamos a encontrar el hematoma epidural y el hematoma subdural. ¿Cómo diferenciamos? El epidural es biconvexo y el subdural puede ser, los bordecitos pueden ser cóncavos, uno de ellos cóncavo y el otro convexo, o pueden ser planos. Realmente es como lo más frecuente, o inclusive eh, uno de los bordecitos puede ser un poquito lobulado, pero nunca es de esta morfología tan regular y tan convexa como el hematoma eh, epidural. La hemorragia subaracnoidea ocupa pues el espacio subaracnoideo que está dentro de las cisuras. Aquí, como vemos, estas cisuras están ocupadas por sangre. Y aquí también tenemos un hematoma subdural, que es, como vemos, cóncavo en la superficie que contacta al cerebro. Y tenemos adicionalmente un hematoma subgaleal. Entonces, recordando que las colecciones que se dan en los tejidos blandos pericraneales casi siempre son hematomas subgaleales, a excepción de los pacientes pediátricos en los que no se han cerrado las suturas, y ahí puede haber hematomas de tipo caput, que son de otro pues, tema de otra revisión. Entonces, mucho cuidado con la evaluación del paciente
En estos casos, por ejemplo, aquí esto indica que el paciente tuvo un trauma, una contusión directa de este lado, y entonces mucho cuidado con siempre evaluar la zona de contragolpe, que sería la zona opuesta, directamente opuesta. Aquí pueden haber colecciones también extraxiales, como las que hemos visto. Eh, las contusiones cerebrales son focos de hemorragia en las zonas de unión córtico-subcortical y generalmente se presentan en los lóbulos frontales, pero también puede haber en los lóbulos temporales, los lóbulos occipitales, que son zonas donde el cerebro tiene un poquito más digamos, de chances de recibir fuerzas directamente que muevan esa zona y que lo hagan golpearse contra el cráneo. Siendo así, pues son las zonas más afectadas por contusiones cerebrales. También estas contusiones presentan generalmente edema vasogénico a su alrededor. La lesión axonal difusa es un diagnóstico clínico eminentemente y que se acompaña de hallazgos radiológicos. Y generalmente son pacientes que están en estado eh, de coma o sí, con RAS de 4 o de 5 estuporosos o en coma, y que no se recuperan a pesar de los manejos instaurados y a pesar del tiempo que normalmente debe pasar para que una lesión de las, como las previas, de las que hemos visto previamente, para que una de estas lesiones se recupere. Entonces el paciente puede presentar focos de hemorragia que están en las regiones parafalcinas, es decir, alrededor o adyacentes a la hoz cerebral, pero pueden estar estos focos de hemorragia en cualquier parte, pueden estar en los lóbulos temporales también, o inclusive en el puente y en los núcleos de la base, y esto tiene una severidad pues que es diferente según la localización. Quiere decir que hay un daño más profundo a medida que se va acercando hacia los núcleos de la base y el tallo cerebral. En este caso vemos unos puntos de hemorragia parenquimatosos en la región parafalcina y que pues, indican que es probable que haya una lesión axonal difusa. También afectan el cuerpo calloso. Esos son los sitios más importantes. Las fracturas de cráneo se evalúan, a diferencia de las colecciones que vimos, estas se evalúan en ventana de cerebro o de tejidos blandos, como todas las que hemos visto anteriormente. Bueno, el cráneo se evalúa en ventana de hueso. Este es un cráneo normal. Si uno pasa rápidamente, se puede ver como algo normal, pero es necesario evaluar las corticales, la continuidad de las corticales. Aquí vemos que hay una disrupción de la cortical, eh, tanto anterior como posterior del hueso frontal, sin una depresión por debajo del nivel del mismo, debajo del nivel del hueso que está adyacente. En cambio, vemos que esta fractura tiene depresión porque está por debajo del nivel de la tabla ósea del hueso adyacente, y tiene tanto depresión de la columna, de la pared anterior como posterior. Aquí también vemos una fractura que está deprimida en el hueso temporal izquierdo y con un gran edema de tejidos blandos pericraneales y de los párpados de la región malar. La herniación cerebral es un diagnóstico en el que debemos apoyarnos mucho por las imágenes y pues bajo una sospecha clínica, claro está, y tenemos 6 tipos de herniación. Tenemos la herniación subfalcina, que se produce generalmente en el lóbulo frontal por debajo de la hoz, es decir, a través puede decirse que comprometiendo el cuerpo calloso. Se desplaza el lóbulo frontal, desplazando el cuerpo calloso, y se va hacia el lado contralateral. Eso se ve mejor en los planos coronales. El segundo tipo de herniación es la herniación uncal, es decir, el uncus o la parte mesial del lóbulo temporal,
se hernia a través del tentorio, del borde del tentorio hacia abajo. Tenemos la herniación transtentorial descendente, en la que hay un movimiento de los núcleos de la base en dirección inferior y ahí hay obliteración de la cisterna perimesencefálica. Tenemos la herniación transforaminal, o también llamado herniación amigdalina, y ahí es cuando las amígdalas cerebelosas están obliterando la cisterna magna y empiezan a descender por debajo del nivel de las líneas de referencia que son McRae eh, y Chamberlain. Y sobre todo se usa McRae para definir esto. Esos son los tipos más frecuentes y otro tipo que se puede ver es la herniación transtentorial ascendente en la que el lóbulo, la parte superior del lóbulo, de los hemisferios cerebelosos pasa a través del tentorio y empieza a desplazar a la glándula pineal y la parte posterior del cuerpo calloso, la parte posterior. Otro tipo de hernia es cuando los pacientes tienen craneotomía perdón, aquí sería una craniectomía, entonces el paciente puede tener una herniación de tejido cerebral a través del defecto óseo, eso se llama fungus cerebri. También indica pues que el contenido está de una hipertensión y endocraniana y que está por ende presentando herniación. Esta es una imagen clásica de una herniación subfalcina, como ya la describimos, en la que hay desplazamiento de la línea media y a través del cuerpo calloso se está herniando el lóbulo frontal izquierdo hacia la derecha. Esto puede generar un efecto compresivo sobre el foramen de Monro y causar una hidrocefalia obstructiva unilateral, en este caso el ventrículo lateral. Aquí vemos la asta frontal y el asta temporal. Aquí vemos un ejemplo de una herniación uncal en la que hay obliteración de la cisterna perimesencefálica, que es esta. Aquí vemos la normal y aquí está la cisterna que está eh, ocluida o obliterada. Y adicional vemos que hay una dilatación del asta temporal, que es por encima de 8 milímetros. Eh, Aquí vemos un ejemplo de una herniación amigdalina o transforaminal. Caracterizada por que hay obliteración de la cisterna magna, o sea, la cisterna magna ya no se ve, y esto es mucho más frecuente que encontrar la amígdala herniada por debajo del nivel de la línea de McRae. Bueno, siguiente tema es tromboembolia pulmonar. Todos conocen el score de Wells que se usa para la predicción clínica pretest de la de la probabilidad de embolia pulmonar. Eso evalúa los signos y síntomas de trombosis venosa profunda, y aquí hay que tener mucha atención porque hay que saber detectar cuando una extremidad está verdaderamente dematizada, y eso tiene pues unos criterios claros, pero hay que aprender analizando o examinando a los pacientes frecuentemente. Así es como se va a adquirir la habilidad para saber cuándo hay un edema unilateral, que esos son los casos que más, en los que sí está indicado realmente un Doppler venoso para evaluar la probabilidad de trombosis. En este caso, los signos clínicos y síntomas tienen un puntaje de 3, una frecuencia cardíaca mayor a 100, inmovilización mayor o igual a 3 días consecutivos, o cirugía en las 4 semanas previas, que haya tenido un antecedente de embolia pulmonar o de trombosis venosa profunda objetiva. Entonces, por esto hay que hacer, en los casos de sospecha, sobre todo cuando tienen edema unilateral, como les digo, hay que hacer un Doppler venoso de la extremidad que esté afectada. Eso es muy raro que las dos extremidades presenten trombosis. Y otro elemento aquí a tener en cuenta es que las trombosis significativas de alto riesgo son de la vena poplitea y de las venas suprapatelares, o sea, de la vena femoral superficial,
de la vena femoral común, de la vena ilíaca externa y de ahí en sentido proximal. Pero no las trombosis de venas musculares, como gastrocnemias o zólias, esas casi no tienen, pues no tienen un riesgo muy alto de hacer tromboembolia, ni tampoco las trombosis de las venas profundas de la pierna, como la tibial posterior o la peronera, esas son de bajo riesgo, todas las que estén por debajo de la rodilla. Eh, la hemoptisis da un punto, el cáncer, eh, que se haya tratado en los 6 meses pasados o con tratamiento paliativo y que por la clínica o basado en otros exámenes como hallazgos indirectos en radiografía de tórax, electrocardiograma o otras pruebas en sangre, sea altamente probable pues, que tenga embolia pulmonar y no otro diagnóstico. Entonces aquí el score de Wells es de bajo riesgo cuando es menor de 2, riesgo moderado cuando es de 2 a 6. Entonces aquí cuidado, la baja probabilidad es 1, es 0 o 1. Aquí la probabilidad intermedia es de 2 a 6 y la probabilidad alta es mayor a 6. Bueno, ¿qué se hace según este score? Cuando el paciente tiene una probabilidad baja o intermedia, es decir, de hasta 6 puntos, se puede hacer un dímero D y cuando sea negativo, pues se descarta, dado su alta sensibilidad, se descarta la tromboembolia y cuando sea positivo, pues se debe hacer una angiotomografía con protocolo para TEP. Y ahí se sabrá si tiene un TEP, entonces de rama eh, principal o de rama segmentaria se hará seguramente un tratamiento. Las ramas subsegmentarias en general son un poquito más complicadas de diagnosticar y generalmente son trombosis que no son tan significativas clínicamente. Por otro lado, la alta probabilidad, entonces, cuando el paciente tenga mayor de 6 puntos, entonces, o sea, 7 en adelante, ahí se debe hacer directamente una angiotomografía y pues se tratará si existen los hallazgos. Bueno, en cuanto a la parte técnica, entonces la tromboembolia del análisis del angiotac para TEP, eh, debemos medir la densidad en el tronco de la arteria pulmonar. Cuando sea mayor o igual a 250 unidades de Hounsfield, tenemos un estudio que es de buena calidad para hacer el diagnóstico. Y la ventana sugerida, así como teníamos una ventana para ACV, aquí también tenemos otra ventana que es nivel de 100 y ancho de ventana de 700. Y usar mucho las reconstrucciones que se hacen con máxima intensidad, que se llama MIP. eh, donde se solamente destacan las estructuras hiperdensas o que tengan contraste. Y las características claves de los trombos son que generalmente tienen morfología serpentiforme, dado que provienen de venas profundas y tienen bordes bien definidos. La atenuación de los trombos es menor eh, generalmente es menor a 65 unidades Hounsfield y la atenuación de los trombos crónicos puede ser un poco mayor porque a veces pueden calcificarse y puede ser hasta de 160 unidades Hounsfield. Y mucho cuidado porque hay muchos artefactos en las tomografías. Entre el 5 al 7% eh, se presentan artefactos que pueden simular signos de tromboembolia. Uno de ellos es que estemos, que el contraste se haya pasado a las venas pulmonares y estas opacifican de forma heterogénea. Aquí hay que seguir el recorrido hasta la aurícula izquierda para saber que de verdad se trata de una vena pulmonar. El artefacto de movimiento también, del movimiento respiratorio, también puede alterar la calidad de nuestro examen. Eh, el, en este caso se recomienda cambiar la ventana de pulmón para ver si existe como unos márgenes borrosos de todas las estructuras, que eso nos indica que hay un artefacto de movimiento. El ruido, que es el resultado de una adquisición que no está bien sincronizada con la, digamos, con la aparición del contraste en la arteria pulmonar principal.
o el uso de un bajo kilovoltaje o miliamperaje o uso de cortes gruesos, también hay que tener cuidado. Y el artefacto de mezcla, este es muy importante, dado que puede simular un trombo. Entonces a veces, inclusive el contraste como que fluye de forma un poco turbulenta y puede presentar zonas donde simule trombos. Aquí debemos medir la densidad. Si es menor de 90 unidades de Hounsfield, entonces podemos sospechar que haya un trombo. Como dijimos, densidades que van generalmente inferiores a 65, pero este es el corte por, por encima del cual uno sospecha que haya un artefacto de atenuación. O sea, cuando de verdad el vaso tiene flujo, aunque se vea artefactos de mezcla y tiene una densidad superior a 90, algunos dicen 90 y otros tienen un rango de 72, un corte de 72. Y por último, el artefacto de bordes o los tapones mucosos bronquiales. Bueno, aquí tenemos signos directos, entonces esto es una angiografía con sustracción digital. eh, y vemos, perdón, esta es sin sustracción digital, y vemos que hay un defecto de pacificación central y después de ese defecto hay oligoemia. Eso es un signo directo de trombosis porque pues, hay oclusión del flujo. En este caso, pues sin alteración del calibre de la- del vaso. Pero podemos tener un trombo que aumenta el calibre del vaso, dado que ocupa pues el lumen. Y eso generalmente es característico de la trombosis venosa o en este caso de la tromboembolia pulmonar, que los trombos generalmente cuando están agudos aumentan el calibre del vaso, como en este caso, en la parte distal. O podemos tener, cuando se toma el corte en axial, en la plano perpendicular al longitudinal del vaso, entonces se puede ver un defecto de pacificación central, como este caso. Y cuando el defecto de pacificación central se toma en eje longitudinal, pues aparece de esta forma, alargadito. Pero es lo mismo, es un defecto de pacificación central. Es decir, que no necesariamente tiene que tener oclusión completa para considerarse una tromboembolia, puede ser así. Y de hecho es mucho más frecuente que sea así. Seguimos con el síndrome aórtico agudo. Entonces, antes de arrancar, quiero traerles un mensaje que es la tamización. Para evitar que los pacientes lleguen con la disección aórtica o con el aneurisma roto, entonces debemos hacer tamización en el Task Force de Estados Unidos, de los servicios públicos de salud. Ahí recomiendan hacer una tamización una vez al año para personas, sobre todo hombres, entre 65 y 75 años que hayan fumado alguna vez en su vida y de forma electiva a pacientes con la misma edad que nunca hayan fumado. Y para las mujeres, la evidencia es insuficiente para recomendar el screening. eh, pero bueno, eso hay que balancear, hay que tomar en cuenta también los antecedentes. Si la persona pues, manifiesta sensación de una masa pulsátil, pues claro que hay que hacerle la ecografía. Y para mujeres que nunca hayan fumado, pues no se recomienda en general la tamización. Eh, Recordando que pues esto es para detectar pacientes que no tienen realmente síntomas. Cuando un paciente consulta con un dolor abdominal y que tiene sensación de una masa pulsátil, pues claro que ya no es tamización y ya estamos haciendo una detección eh, temprana de una patología que ya está desarrollada. Bueno, como ya se vio en la conferencia de síndrome aórtico agudo, entonces tenemos el hematoma mural que ocurre en la capa subintimal y tenemos en la disección aórtica que ocurre en la capa media. Entonces, formándose un falso lumen por donde va a pasar el flujo de sangre y el flujo de contraste. Y es diferente al hematoma mural, donde la sangre que está en el espacio subintimal generalmente se coagula.
Esto es resultado de la ruptura de vasa vasorum que van a la capa subintimal o a nutrir la íntima. Eh, entonces tenemos el hematoma mural que lo podemos sospechar cuando hay un aumento en el diámetro de la aorta y lo confirmamos con una angiotomografía de aorta, es decir, aquí el contraste ya no está en la arteria pulmonar, sino el centro es que esté en la aorta y vemos que hay una zona con forma de media luna que no tiene, que es hipodensa y que rodea pues el lumen verdadero. Aquí podemos verlo en un plano eh, sagital, cómo se extiende. Se puede extender desde el origen hasta aproximar a los vasos supraórticos hasta el segmento abdominal. Y los hematomas murales, que son, en este caso de tipo A, como ya lo indicaron, son de manejo quirúrgico, a diferencia de los tipo B que se originan después de los vasos, del origen de los vasos supraórticos. Y en radiografía, eh, ¿cómo podemos identificar una disección aórtica? Por un ensanchamiento mediastinal. Entonces el límite definitivo es 120, que eso, 120 milímetros. Entonces, aunque la técnica esté mala, es decir, cuando el paciente cuando se tomó la radiografía en expiración, puede haber un ensanchamiento mediastinal, pero nunca debe superar 120 milímetros. En este caso sospechamos que tenga o un aneurisma o una disección. Cuando tenemos imágenes previas y vemos recientes y vemos que ha cambiado claramente el diámetro mediastinal, entonces sospechamos que pueda tener una disección. Generalmente se acompañan de derrame pleural izquierdo y pueden tener el signo de calcio, que quiere decir que las placas de ateroma calcificadas se desplazan en sentido del lumen, hacia el lumen. En las angiotomografías tenemos el signo del pico del oro que se da en el borde donde contacta el lumen falso con la pared. Ahí, ahí se va a presentar como un pico y eso indica cuál es la luz falsa, en este caso es esta. Y también tenemos el signo del realce diferencial, en el que el contraste, pues lógicamente que va a fluir de forma más uniforme y de mayor concentración en el lumen verdadero y en el lumen falso, pues va a presentar un realce un poquito más bajo que el lumen verdadero. Como se vio, la clasificación de Beicke las clasifica en tipo 1, 2 y 3, que los tipos 1 y 2 están englobados en el tipo A de Stanford y el tipo B, pues el correspondiente al tipo 3. El tipo 3 de Beicke es correspondiente al tipo B de Stanford. Entonces, lo importante aquí es definir si se origina proximal o no al origen de los vasos supraórticos. En este caso, en cualquiera de los dos tendremos un tipo A de Stanford y se llama tipo 1 de Beicke cuando se extiende distal a la arteria subclavia izquierda y se llama tipo 2 cuando solamente es el segmento proximal al origen de los vasos supraórticos. Y el tipo 3 de Beicke, que es el tipo B de Stanford, es cuando se origina distal a la arteria subclavia. En estos casos, pues cada tipo tiene un manejo diferente. Generalmente los tipos 1 y 2, sobre todo el tipo 1 de Beicke, es urgente el manejo quirúrgico por todas las complicaciones, sobre todo la oclusión de las arterias coronarias, la oclusión de los vasos supraórticos, que lleva a complicaciones vitales como infarto agudo de miocardio, ACV, isquemia de extremidades, entre otros. La úlcera aórtica penetrante se da cuando la sangre diseca hasta la adventicia, entonces uno ve que existe como una formación sacular que atraviesa la pared hasta la adventicia, hasta donde da el contorno externo del vaso. Generalmente se dan zonas donde hay placas de ateroma hipodensas, como en este caso. También es una urgencia quirúrgica porque esto tiene alto riesgo de ruptura. La ruptura aórtica, pues que se da cuando la disección
o la úlcera o el hematoma penetran pasando la adventicia, entonces el contenido de la sangre se distribuye hacia el espacio, entonces puede ser el mediastino, puede ser aquí en este caso el abdomen, y el vaso cuando hay ruptura generalmente tiene bordes irregulares y tiene un hematoma que está rodeando por completo el vaso. Eso es como de lo más frecuente de encontrar. Podemos encontrar un poco más raro encontrar la extravasación del medio de contraste. Y podemos ver asociado a esto que puede presentarse hematoma mediastinal, hemotórax, en este caso vamos a ver un derrame pleural, generalmente izquierdo, ah, derrame pericárdico de alta densidad, o sea, un hemopericardio, y puede haber inclusive formación de fístulas con el esófago o la tráquea. Bueno, pasamos a la infección pulmonar. Aquí las claves son que las imágenes se acercan a los hallazgos patológicos de forma significativa, pero nunca son perfectamente específicos. Los patrones radiológicos son limitados, suele presentarse en forma combinada, un mismo microorganismo puede presentar diferentes patrones radiológicos y diferentes microorganismos pueden presentar los mismos patrones radiológicos también se ve frecuentemente. Sin la historia clínica no se puede interpretar una imagen. Entonces, aquí lo más importante será la clínica y tener en cuenta algunas características distintivas que son más sugestivas de ciertos tipos de infecciones, pero nuevamente recordando que nada de los hallazgos pulmonares es muy específico de una etiología, solo puede acercarse de forma probable, no hay certeza absoluta. Entonces, por ejemplo, las neumonías virales se caracterizan generalmente porque tienen opacidades en virus esmerilado y pueden presentar consolidaciones también. Por ejemplo, la neumonía por influenza da un poco más de consolidaciones en los lóbulos inferiores, pero realmente esto no es nada patognomónico. Ya todos tuvimos la experiencia con el SARS-CoV-2, que puede dar consolidaciones multilobares y opacidades en virus esmerilado de distribución peribroncovascular. Y esta es pues, la imagen que se correlaciona con una neumonía viral en la patología. La neumonía bacteriana atípica por micoplasma puede dar consolidaciones que sean subsegmentarias y generalmente pues, el paciente tiene una clínica que es un poquito, digamos que hay una disociación un poquito entre los hallazgos por imagen y la severidad clínica. Aquí podemos sospechar, cuando hay esta disociación, que el paciente tiene una neumonía atípica bacteriana, generalmente por micoplasma. Perdón, aquí volviéndome, en este caso, aquí la consolidación en la base derecha, y que se confirma aquí en la tomografía, caracterizadas las consolidaciones por sus bordes que generalmente son lobulados o convexos. La neumonía neumocóxica generalmente da una sintomatología que sí va relacionada directamente con la radiografía. Los pacientes generalmente tienen una afectación sistémica importante y pues realmente por la morfología es muy difícil de distinguir. Puede haber desde un patrón de bronconeumonía en el que hay opacidades subsegmentarias hasta consolidaciones segmentarias o consolidaciones de un lóbulo completo. Todos esos son patrones clásicos de neumonía neumocócica. La tuberculosis puede dar en la infección primaria, también puede dar consolidaciones. Entonces, mucho cuidado que generalmente solo nos aprendimos la neumonía, la cavitación, pero también puede dar una infección, una consolidación lobar, segmentaria, subsegmentaria. Eh, ¿Cuándo podemos sospechar más que se trate de una tuberculosis? Cuando el paciente sea inmunosuprimido, tenga una inmunosupresión adquirida, por ejemplo, con la infección por VIH.
o que tenga tratamientos biológicos, entre otros, o el consumo de corticosteroides también aumenta mucho el riesgo de neumonía tuberculosa. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. La tuberculosis miliar, pues que presenta múltiples micronódulos de distribución aleatoria que ocupan pues generalmente todos los lóbulos. Ese es como el patrón típico, es una infección que puede ser primaria o puede ser postprimaria, es decir, una reactivación. La tuberculosis postprimaria clásica, que es la cavitación, recordando que la cavitación es una zona de espacio aéreo, una cavidad que está rodeada por una consolidación y en estos casos generalmente presenta asociado cambios de fibrosis o fibroatelectásicos y generalmente se dan los lóbulos superiores. En este caso también está complicado con un neumotórax laminar. La neumocistosis, que también es una infección parasitaria dada por el Pneumocystis jirovecii, se presenta eh, también con diseminación broncogénica y se presentan opacidades en vidrio esmerilado, consolidaciones multilobares y puede presentarse neumatoceles, que en este caso no los tiene, pero es una característica de esta infección. Ahora pasamos al abdomen agudo. Entonces, ¿qué hallazgos son clásicos de la urolitiasis? La dilatación pielocalicial unilateral. Entonces, la persona generalmente tiene dolor en la región lumbar o sí, en la región lumbar unilateral y se presenta con náuseas, vómito, diaforesis y generalmente la persona está desesperada porque siente un dolor muy intenso de evolución muy aguda. Entonces, y también puede migrar hacia el flanco, la ingle, en los hombres al testículo y en las mujeres también a la región inguinal. Eh, entonces aquí nos vamos a ir directamente a buscar en el uréter, en qué parte, hasta la unión urétero-vesical, que está en la zona de unión urétero-vesical, eh, eh, que está en la pared posterior, donde encontremos la pared un poquito más aplanadita, ahí es generalmente donde están estos cálculos. Y recordando que los cálculos mayores a 7 milímetros generalmente no se expulsan solos y hay que interconsultar al urólogo para que haga una extracción endoscópica, una urolitotripsia endoscópica. A veces, como hallazgos secundarios, puede presentar un aumento del grosor del parénquima y puede presentar algo de estriación de la grasa, pero hay que sopesar mucho, eh, pues que tenga realmente un cálculo que está obstruyendo el uréter. Y la pielonefritis también puede presentar un aumento del grosor del parénquima y estriación de la grasa perirrenal. Cuando es difusa, se afecta todo el riñón, entonces el grosor es mayor a 25 milímetros, el grosor del parénquima, y no presenta pues la dilatación pilocalicial característica de la urolitiasis, y pues no vamos a encontrar cálculos en el trayecto de los uréteres que está adelante siguiendo el músculo psoas hasta la unión ureterovesical. Y por otro lado, la pielonefritis focal aguda, pues es difícil de diagnosticar cuando no hay contraste. En cambio, cuando hay contraste, pues se observa una zona focal hipodensa eh, parenquimatosa. Y asociado pues con la extracción de la grasa perirrenal y que el paciente pues tiene la clínica sugestiva con puño-percusión, con fiebre y demás. ¿Cómo diagnosticar una obstrucción intestinal y diferenciarla de un hilo adinámico? Entonces, el hilo adinámico se presenta cuando hay distensión o dilatación inclusive de asas intestinales delgadas, pero también hay gas en el colon y en el recto. Esto se puede presentar después de procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo en este caso la colocación de este catéter doble J izquierdo. ¿Y cómo lo diferenciamos de la obstrucción intestinal? Porque en la obstrucción, la dilatación
de las asas intestinales se acompaña de ausencia o de escaso gas en el colon y en el recto. A veces puede haber gas todavía en el colon porque no se ha terminado de evacuar, pero vemos que el gas en el recto está disminuido o no hay. Y aquí vamos a diferenciar algo muy importante, que es la presencia de niveles hidroaéreos escalonados. ¿Cómo se define eso? Cuando las asas intestinales están dilatadas en más de 2,5 centímetros y existe una diferencia en la altura entre estos niveles, entre varios de ellos, mayor a también a 2,5 centímetros. Y generalmente son más de 3 asas que están dilatadas. Y esto nos habla de que hay una obstrucción intestinal de alto grado. En los pacientes pediátricos, a diferencia de estos, podemos encontrar un patrón gaseoso intestinal donde haya gas en el intestino de forma abundante y que forma como cubitos, muchos cubitos. Esto es normal en los niños. En cambio, es anormal encontrar asas con forma de tubos o tubulares. Esto sí es indicativo de obstrucción intestinal cuando hay ausencia de gas en el colon y en el recto. La colecistitis aguda, pues generalmente se da con la presencia de cálculos, recordando que en tomografía solo el 20% de los cálculos se pueden observar porque están calcificados solo en ese porcentaje y se asocia con edema de la pared vesicular mayor a 3 milímetros y edema de la grasa perivesicular que puede pasar inclusive a afectar la grasa del ligamento hepatoduodenal. Aquí vemos cómo se ve clásicamente un cálculo en ecografía, una imagen ecogénica con sombra acústica posterior. ¿Cuándo debemos hacer un tratamiento, considerar un tratamiento intervencionista con colecistostomía? Las indicaciones son cuando existe una colecistitis aguda severa, de acuerdo a los criterios de la guía Tokio. Eh, Esto indica, digamos, esa guía se dice que es grave cuando haya disfunción cardiovascular con requerimiento de, de vasopresores como dopamina y definen un límite de la dosis y en general es disfunción multiorgánica. En estos pacientes se puede considerar cuando haya colecistitis aguda y el riesgo quirúrgico del paciente, dado por la categoría, la clasificación de la ASA o Charlson, sea mayor a 3 ASA y mayor a 6 el Charlson, o se puede usar como un acceso secundario para cuando haya una estenosis biliar maligna que no permita el paso de catéteres, digamos, por vía transparitohepática o transperitoneal, o cuando haya una dilatación con, digamos, una estenosis severa de la vía biliar o una fístula de la vía biliar o colangitis, también se puede usar como medida de descompresión alternativa a la derivación transparitohepática. Y aquí así es como se ve. Se hace con un catéter pigtail y se ubica en el lumen de la vesícula. Ojalá, eh, bueno, aquí hay que tener en cuenta los cálculos que a veces complican un poquito la colocación de estos catéteres, pero en cualquier caso sí se debe lograr. Eh, la pancreatitis, entonces tenemos las dos categorías, que es pancreatitis edematosa intersticial y pancreatitis necrosante. Cuando está menor a 4 semanas, se pueden formar colecciones líquidas peripancreáticas, es decir, que hay edema o hay líquido en el espacio peripancreático y generalmente el páncreas tiene una densidad normal, pero puede tener un poquito de líquido en el intersticio, lo cual hace que se aumente el grosor del mismo, pero la densidad generalmente está mayor a 50 unidades Hounsfield, diferente a la pancreatitis necrosante, en el que uno mide la densidad y cuando da menor de 50 es cuando hay que sospechar que presenta zonas de necrosis. Cuando estas colecciones líquidas peripancreáticas superan las 4 semanas,
Entonces, generalmente se forma una cápsula y en este caso se llama pseudoquiste pancreático. En el caso de la pancreatitis necrosante, la necrosis pancreática pues, puede ir acompañada de necrosis peripancreática y formar colecciones que al inicio son mal definidas porque no tienen pared y después de las 4 semanas pueden formarse una pared y que el contenido generalmente es heterogéneo y con gas. Esto indica que hay una necrosis amurallada. Este es el término cuando supera las 4 semanas. Entonces, este es el hallazgo de una pancreatitis aguda intersticial, edematosa. Hay un aumento del grosor del páncreas. En general, no debe ser superior a 3 centímetros en la cabeza, 2,5 centímetros en el cuerpo y 2 centímetros en la cola. Y la densidad, pues, que está aumentada en la grasa peripancreática. Y aquí se está formando una colección aguda peripancreática que, recordemos, el espacio peripancreático está comunicado con las goteras parietocólicas, o sea, que es parte del espacio pericólico, y ahí pues vamos a tener líquido también. La pancreatitis aguda necrosante, pues aquí se presentan zonas de necrosis heterogéneas, y eso uno debe calcular el porcentaje de necrosis, que eso habla de la severidad. Y presenta también necrosis peripancreática. Inclusive a veces puede solamente afectarse la grasa peripancreática. Eso es una necrosis aguda peripancreática, sin presentar necesariamente necrosis del páncreas. Y la necrosis amurallada, pues que ya tiene la colección formada. Y recordar que la severidad de la pancreatitis se determina en la tomografía, usando el índice de severidad por TAC o el índice de severidad por TAC modificado. Entonces, primero, el índice de severidad por TAC evalúa dos componentes: el grado de la pancreatitis según el score de Baltasar y el porcentaje de necrosis pancreática. Entonces, aquí vamos a aprendernos estas letras. El A es un páncreas normal por tomografía, el B es un páncreas que tenga aumento del tamaño, es decir, que está edematoso. El C son cambios inflamatorios del páncreas o la grasa peripancreática, o sea que ya tienen alteración de la densidad del páncreas sin llegar a ser menor a 50, o de la grasa peripancreática. eh, Cuando tengan colecciones peripancreáticas mal definidas, es la letra D. Cuando tengan dos o más colecciones peripancreáticas definidas, pobremente definidas, se llama Baltasar E. Y el porcentaje de necrosis, 0, menor o igual a 30, da 2 puntos, mayor de 30 a 50 da 4 puntos, mayor a 50% da 6 puntos. Y uno suma el score de la necrosis y el score de Baltasar, y eso da aquí la severidad. Hasta 3 es leve, de 4 a 6 es moderada, de 7 a 10 es severa. Por otra parte, la escala modificada evalúa básicamente los mismos parámetros, graduando la inflamación del páncreas, el porcentaje de necrosis, pero le agrega las complicaciones extrapancreáticas, como son el derrame pleural, la ascitis, por ejemplo, las complicaciones vasculares. La más frecuente es el pseudoaneurisma de la arteria esplénica, eh, o complicaciones parenquimatosas, ya sean pulmonares o de órganos gastrointestinales adyacentes. Y el score total va de 0 a 2 leve, 4 a 6 moderado y 8 a 10 severo. Bueno, tenemos en cuenta las indicaciones de tratamiento intervencionista, porque generalmente la pancreatitis aguda pues tiene un manejo médico que está universalmente aceptado. eh, y Cuando consideramos entonces hacer un drenaje intervencionista, cuando la colección líquida peripancreática se presente con signos de sepsis, es decir, de disfunción orgánica o multiorgánica, cuando tenga un pseudoquiste mayor a 5 centímetros, o que este sea sintomático, o que tenga signos de sobreinfección, o que cause obstrucción biliar o gastrointestinal, sin importar el tiempo de evolución. Cuando se presenta necrosis pancreática con signos de sobreinfección clínicos o imagenológicos, dado por la presencia de gas. El gas es altamente sugestivo, sin ser patognomónico de la necrosis pancreática sobreinfectada.
con cualquier tipo de evolución o cuando exista hallazgos de absceso pancreático. Y pues hay muchas rutas de acceso transperitoneales, transhepática, transgástrica, en fin, hay varias, inclusive vías de acceso lumbares o para vertebrales. El absceso hepático, que es una colección eh, que generalmente presenta edema alrededor, un halo de edema, pero a veces puede no presentarlo según el tiempo de evolución y cuando presente gas, pues es definitivo de que se trata de un absceso. Aquí vemos en ecografía una colección irregular, anecoica o hipoecoica, con bordes irregulares, que presenta algo de alteración en la ecogenicidad del parénquima adyacente. La enfermedad ulceropéptica, pues general, es un poquito difícil de ver por TAC. Realmente podemos ver signos indirectos como el edema de la grasa mesentérica, perdón, de la grasa del epiplón que está adyacente al estómago, a la curvatura mayor o menor y a la grasa que está alrededor del duodeno. Cuando haya edema o alteración de esa densidad, pues podemos sospechar. Apendicitis aguda, recordando que el apéndice pues tiene muchas localizaciones, esta es la localización más típica, es retrocecal, cuando tiene un diámetro mayor a 7 milímetros y edema de las paredes, dado porque aquí lo podemos suponer porque el contraste que está aquí en el ciego, en el colon ascendente, no entró al apéndice, entonces las paredes están edematizadas, mayores a 1 milímetro. Y asociado con em, entonces, cada pared mayor a 1 milímetro, pero el diámetro AP total mayor a 7 milímetros y asociado con estriación de la grasa local. Y así es como se ve en ecografía una apendicitis, una asa que no se mueve, que no es compresible y que presenta aumento del diámetro AP mayor a 7 y aquí tiene un apendiculito. Estas son las localizaciones, entonces la primera en frecuencia retrocecal, 43,5%, la segunda es subcecal, 24,4%, tercera es post o ileal o retroileal, 14%, preileal, perdón, posileal, 14,3%, seguido de la posición pélvica, 9,3%. Ah, bueno, y aquí quiero aclarar que la posición del apéndice se dice con respecto a la punta, a dónde está la punta. Entonces aquí la pélvica es porque la punta está hacia la pelvis, 9,3%, paracecal 5%, 5,8% y preileal 2,4% y hay otras localizaciones que es menos de 1%. Aquí encontramos también, podemos encontrar colecciones y estriación de la grasa y a veces el apéndice es difícil de ver porque si ya está metido en una colección, ya no se va a distinguir sus paredes. Esto pasa sobre todo cuando ya presenta ruptura porque ya pasó de la fase hematosa a la fase gangrenosa y se rompe la pared y se forman colecciones, que es una peritonitis local o se pueden formar plastrones, que no son colecciones de orden mal definidos eh, que van hacia otros órganos, por ejemplo, las asas de intestino delgado, la vejiga, eh, los anexos, las mujeres, entre otros. La diverticulitis, que debe sospecharse cuando hay dolor en la fosa ilíaca izquierda en los adultos mayores, generalmente de 40 años y con antecedentes de estreñimiento. Y en estos casos, pues el primer hallazgo es que uno debe distinguir la presencia de divertículos, por ejemplo aquí, que se salen de la pared y presenta edema de la pared. O sea, ya no hay gas, sino que la pared está edematizada. En estos casos se clasifica según Hinchi, modificado en 1A, cuando tiene una colección del mesocólica o adyacente es 1B, eso se llama un flegmón. Cuando pericólico, cuando tiene una colección mesocólica con extensión a otros órganos, otros espacios, se llama fase 2 o tipo 2 de Hinchi, como este caso, con nivel hidroaéreo. Cuando es tipo 3
eh, se caracteriza por la peritonitis. eh, Puede ser local o generalizada, y el tipo 4 es una peritonitis fecal con formación de niveles hidroaéreos con múltiples colecciones mesentéricas. Bueno, eh, para cualquier duda radiológica les sugiero que consulten esta página de www.radiopedia.org. Pueden acá hacer la búsqueda del tema que tengan duda, o en Google pueden poner el tema y ponen Radiopedia y ahí les va a aparecer casi todo lo que vayan a buscar. Esta biblioteca ya está muy desarrollada y está muy bien documentado muchas patologías. Así que les recomiendo mucho su uso. También los invitamos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp de ANIR para rurales e internos, escaneando este código QR. Nos dedicamos en este grupo a hacer asesoría de casos clínicos o de temas legales que tengan dudas, o bueno, en cualquier cosa que los podamos ayudar. Tenemos médicos residentes y especialistas, y tenemos un abogado de la asociación también disponible para que nos visiten y nos consulten. Muchas gracias por su atención, y no olviden afiliarse a ANIR para que sigamos defendiendo nuestro gremio y sigamos avanzando en la lucha por todas nuestras principales objetivos, y a todo aquello que nos lleve a que el gremio sea cada día mejor. Muchas gracias.